Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas detuvieron su caída, pero prácticamente van a tener un septiembre el peor desde que inició la pandemia. Así los ajustes de los mercados bursátiles y bueno, pues al final también el cierre del trimestre que no es el mejor para las bolsas. Y también se dio el dato hoy justamente, Mario, de la inflación en Europa. Tenemos una inflación ya de doble dígito, 10%. Este le mete mayor presión al Banco Central Europeo sobre el futuro de las tasas de referencia en ese continente. Fíjate que es interesante porque también no llegaron a un acuerdo para cobrar, eso ya se había propuesto, se aprobó ya de hecho, cobrar un impuesto extraordinario a las empresas de generación de energía que están reportando pues ganancias inusuales justamente por esta situación coyuntural de los precios, y con estos recursos los gobiernos europeos piensan trasladar subsidios para las familias y también para las empresas y amortiguar un poco el alto precio de la energía que se está dando justamente en Europa, y que bueno, como lo hemos dicho en este espacio, lo que viene justamente en el invierno, que ahí es el gran temor de lo que pudiera suceder. Y bueno, también importante comentarte que se está reportando la mayor caída trimestral del oro en los últimos años, y esto obedece justamente al fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Cuando hay volatilidad, los inversionistas buscan estos activos de refugio y curiosamente o contradictoriamente podríamos decirlo, el dólar es uno de ellos, y esto le ha pegado fuerte a las cotizaciones del metal amarillo. Y también te comento, Mario, que el tipo de cambio está cotizando en 20.14, seguimos por arriba de los 20 pesos y bueno, la volatilidad esta semana, hay que recordar, lo llevó hasta 20.57. Ya en el plano local te comento, Mario, que Banco de México es más pesimista sobre el comportamiento de la inflación. Fíjate, aumentó sus propias expectativas para la inflación del cuarto trimestre. Antes decía que íbamos a cerrar en 8.1, ahora lo puso en 8.6 y pospuso hasta el tercer trimestre de 2024 su previsión para la que la inflación regrese a este objetivo oficial, que es de 3%. Antes se esperaba que fuera en el primer trimestre de 2024. El Banco Central explicó que entre los riesgos se encuentran las presiones derivadas de la guerra Rusia-Ucrania y todavía los efectos de la pandemia. Y bueno, pues de paso también ayer anunció el incremento de la tasa como se esperaba. Fue una decisión unánime, 3/4 de punto, pero Mario también desató las especulaciones sobre cuánto podría llegar la tasa de referencia en México, y ahora cada vez hay más analistas que apuestan que pudiera llegar a 11% justamente a principios del próximo año, un nivel histórico para la tasa de referencia y el costo de los créditos en México. Y bueno, ayer también un dato muy interesante, Mario, justamente este reporte que dio a conocer el INEGI, el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en las unidades económicas fue de 120,000 millones de pesos el año pasado, eso de acuerdo con el INEGI. Hace una encuesta nacional de victimización de empresas, esta corresponde al 2022, con datos del 2021, y se reportaron, fíjate, 2.9 millones de delitos que afectaron a 1.2 millones de empresas. El sector comercio fue el que recibió el mayor número de incidentes en comparación con la industria y los servicios. INEGI agregó que las medianas empresas fueron las más afectadas, aunque las grandes también alcanzaron un gran índice de delincuencia. Así el retrato y el costo, Mario, para las empresas del tema de la inseguridad. Este es el costo adicional, si bien no ha habido una reforma fiscal que ponga más impuestos a las empresas o comente las tasas de impuestos que ya pagan, aunque sí más fiscalización, eso sin duda alguna, pues hay un costo adicional que es el de la inseguridad, que es un impuesto, porque prácticamente todas las empresas tienen que invertir dinero para cuidarse, para tener resguardos, si son transportistas, para los productos, para sus establecimientos físicos. Es decir, es un costo adicional, y esta encuesta del INEGI pues revela el problema que existe en México con las empresas y con la inseguridad, ¿no? Es decir, les cuesta mucho a las empresas mantener. Sí, le ponen números a la inseguridad, que creo que eso es importante en el ámbito económico y el impacto que tiene para las empresas, porque esto al final del día es un ingreso que ya no llega justamente a las compañías, que les limita su capacidad de seguir creciendo o ampliando su capacidad de producción. Y además es un tema que con la inflación también le pega, porque muchas empresas lo que hacen es trasladar también parte de estos costos adicionales en seguridad pues a los consumidores finales, ¿no? Es decir, es otro eslabón de la cadena que hace que los precios estén más caros, es decir, abona la inseguridad del tema de la inflación. Finalmente. Totalmente, y lo hemos comentado que también es una situación que, aunque no quisiéramos verla, existe, es la realidad,
que algunos grupos organizados lo tienen dominado y ellos básicamente están determinando precios de algunas mercancías. Lamentable lo que sucede y esto obviamente tiene un impacto en el bolsillo. Rápidamente, Mario, habíamos platicado esta semana sobre el papel de los asesores financieros. Fíjate que en Brasil hay más de 16,000 asesores financieros independientes. Cada año se estima se suman 1,000. En México hay menos de 7,500 y solo 2% de los adultos cuenta con alguna cuenta de inversión, lo que representa una atractiva oportunidad para aumentar justamente la penetración de los servicios, la inversión, y esto mediante la asesoría profesional que sea sin conflicto de interés y alineada a los objetivos de los clientes. Según el estudio Asesores Financieros, el impulso que México necesita, el 47% de los inversionistas, Mario, prefieren un modelo híbrido, es decir, una plataforma tecnológica que te permita la autogestión de tus recursos y hay que sumar el respaldo de un asesor. De esta figura te decía, vamos a empezar a hablar o a escuchar mucho de esto y ojalá esto contribuya de una vez también a incrementar más el interés y sobre todo los objetivos cuando hacemos una inversión, porque luego también este es el tema, tenemos fraudes, tenemos cosas que no alientan y al contrario alejan a los inversionistas potenciales de estas opciones que existen en México y que creo que falta mucho para reforzarlas, Mario. Mucha cultura financiera, primero para cuidar el bolsillo y luego para que los ahorros se puedan invertir de forma correcta. Gracias, Roberto Aguilar, como siempre. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres y hoy la Santa Quincena. Hoy es quincena. Muchas gracias a Roberto Aguilar. Buen viernes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo bajaron tras haber superado los $90 por barril, ya que los operadores calcularon el deterioro de las perspectivas económicas y los posibles recortes de la producción de la OPEP para la próxima semana. Así, el Brent disminuyó 0.93% para venderse en los $88.49 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $81.23, una baja del 1.1%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo tuvo una pérdida del 0.6% para ubicarse en los $77.79 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 9.02%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.25%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 67 centavos. El euro se ubica en 19,75, mientras que la libra se cotiza en los 22,36 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.75%. El Standard & Poor's restó 2.11%, mientras que Nikkei avanza 0.07%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Gixa con 4.81%, Corporativo Fragua subió 4.64%, mientras que Grupo Carso se incrementó 3.32%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Sitios Latinoamérica con 34.22%, Organización Cultiva perdió 6.36%, mientras que Genoma Lab Internacional retrocedió 5.32%. Adrián Caloca, Heraldo Media Group.